Buenos días, alumnos. Hoy vamos a estudiar a los organismos autótrofos. ¿Qué será un organismo autótrofo? Son aquellos seres vivos que fabrican sus propios alimentos. Por ejemplo, tenemos a las plantas. ¿Cuáles serán las características de los organismos autótrofos? Bueno, una de las características de estos organismos es que, como te mencioné, van a realizar el proceso de la fotosíntesis, proceso que implica el uso de la luz solar con el CO2 para formar la glucosa, que es el principal alimento de estos organismos, y el oxígeno, que sería una sustancia de desecho. Estos organismos poseen estructuras que están bastante adaptadas para realizar dicha fotosíntesis, tales como, por ejemplo, en el caso de las plantas terrestres y algas marinas, estos van a presentar la organela o orgánulo cloroplasto, mientras que existen algunas bacterias fotosintéticas conocidas como cianobacterias. Estas no van a poseer cloroplasto, pero en vez de ello poseen una membrana fotosintética. Como te mencioné, el alimento producido por estos organismos es la glucosa. Además, en este proceso de la fotosíntesis absorberán el CO2 y eliminarán el oxígeno. Tenemos en la imagen al orgánulo cloroplasto, y tenemos en esta otra imagen a una cianobacteria, en la cual vemos que sus membranas se pliegan, adaptándose para también realizar el proceso de la fotosíntesis. Un ejemplo de organismos autótrofos son las cianobacterias. Estas vendrían a ser como las primas hermanas de las bacterias. Las cianobacterias también pertenecen al reino Monera. La membrana de la bacteria fotosintética o cianobacteria se pliega para recibir la luz solar y empezar de esta manera el proceso de la fotosíntesis. Entre las cianobacterias tenemos, por ejemplo, al Chirococcus. Estas cianobacterias son de aspecto esférico y generalmente la vamos a encontrar formando de 2 a 4 células, como por ejemplo observamos en esta imagen. Ahí vemos a 2 células de Chirococcus, ¿sí? Y que están separadas mediante una sustancia mucilaginosa, ¿no? Como si fuera un pegamento entre ellos. Generalmente vamos a encontrar a estos en el fondo marino o en las profundidades de los lagos o ríos. Otro ejemplo de organismos autótrofos tenemos a las plantas terrestres. Así es, a las plantitas que tú conoces, a las plantas que nos rodean. Estos seres vivos pertenecen al reino vegetal. En el caso de las plantas terrestres, al analizar sus células, que son células vegetales, vamos a observar que dentro va a presentar al orgánulo cloroplasto. Estos son los responsables de realizar el proceso de la fotosíntesis. Entre ellas, es decir, entre estas plantas terrestres, contamos con la presencia del cactus, que es una planta muy adaptada a suelos áridos. Recordar que suelos áridos significa suelos con escasa cantidad de agua. Además, otra de las cosas interesantes del cactus es que poseen gran cantidad de agua almacenado en sus células.
justamente debido al hábitat en el que él se encuentra. Tenemos ahí en la imagen una agrupación de distintos cactus con distintas formas. Y bueno, podemos resaltar de que las plantas terrestres producen el 30% de oxígeno en el planeta. Esto significa que los organismos autótrofos que más cantidad de oxígeno nos aportan serían los organismos acuáticos, como te mencioné, las cianobacterias y también las algas. Bueno, estimados alumnos, eso sería todo con respecto a esta clase. Espero que les haya agradado mucho y por favor recuerda, evita los lugares muy concurridos, ya que ello puede facilitar el contagio por COVID-19.